Todos en algún momento hemos tenido que tomar decisiones en la vida, pero que son decisiones que no son término medio, porque hay decisiones que uno como que dice, bueno, voy a aprobarlo, y si no, me devuelvo, y si no, reinicio, y si no, pues no llego allá. Pero hay decisiones que son irreversibles, donde usted dice, lo tomo porque es lo que tengo que hacer en la vida. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama todo o nada. Todo o nada. Ahora, permítame hacerle una aclaración espiritual, en el sentido con respecto a Dios. En Dios, ¿cuántos saben que Dios es exigente? Ustedes no saben lo exigente que es Dios, lo que Dios exige. Pero a veces llevamos una vida creyendo que le hemos dado al Señor lo mejor, pero nos hemos olvidado de lo que dice la palabra de Dios. Para Dios es el 100% de nosotros, o si no, no hay que nada. Así es para Dios. Yo quiero que usted hoy se vaya consciente de cuál es su nivel, cuál es su relación, en qué estado está con Dios en cuanto a obediencia, en cuanto a decisiones. En el Señor, ¿somos cristianos o no somos cristianos? Así, ¿pertenecemos a una iglesia o no pertenecemos? ¿Somos de la iglesia Restauración y Poder o somos de cualquier iglesia? Pero usted debe tomar una decisión. Yo pertenezco a esta iglesia, pero a Dios usted no puede decirle, es que yo estoy ahí pero no estoy de ahí. Y más adelante vamos a ver, porque vamos a mirar varios versículos bíblicos. Apocalipsis 3:14, vamos a ver también Lucas 9:23, 9:63, Primera de Reyes 18:21. Vamos a mirar estos versículos donde el Señor habla y donde Dios tiene estas referencias para cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios es exigente? Porque, hermanos, yo voy a hablarles de mi experiencia. Si usted quiere tener un hogar bendecido, debe de entregarle su vida 100% a Dios. Si Dios lo llamó al pastorado, usted tiene que un día decir, voy a pararme en un púlpito, voy a ir a pastorear una iglesia, pero te voy a servir el 100%. ¿Por qué? Yo conozco pastores. Sí, yo pastoreo, pero yo voy a trabajar todavía. No ahí sea que de pronto no me alcance para arriendo. De pronto no pueda tener plata para darle estudio a mis hijos. Cuando tomamos, y le estoy diciendo, no son fáciles las decisiones. Cuando decidimos con mi esposa Berta pastorear la iglesia, pero tomando una decisión 100%, todo o nada era en ese momento, ya no había oportunidad, ya no había más oportunidad, era adiós al trabajo material. Y no solamente eso, estas son cosas confidentes que les comparto a mis hermanos porque es la iglesia y sé que la iglesia lo entiende, pero yo tuve que renunciar a mis sueños. Uno tiene que renunciar, cuando es a Dios, usted tiene que renunciar a todo. Usted no puede hacerse el sueño, Señor, y la casa que voy a comprar con las prestaciones de la empresa, y entonces la empresa me va a prestar y con el negocio voy a montar y este otro negocio. Todo eso usted tiene que ponerlo allá, echarlo prácticamente en el cajón de la basura y decirle, Señor, lo que tú
me des. Lo que tú tengas que para mí. Cuando mi esposa tomó la decisión de criar a sus hijos, yo por eso la admiro y la respeto en ese sentido, porque fue una decisión. ¿Trabajo, le ayudo a mi esposo o me quedo en la casa orando, enseñándole los principios bíblicos y renunciando a todo lo que se llama economía? Y yo creo que para eso se necesita ser uno ¿qué? Valiente. ¿Con quién? Con Dios. Pero más que valiente, creerle ¿a quién? A Dios. Pero hay momentos en la vida en que usted y yo tenemos que tomar decisiones. Usted no puede seguir llevando una vida de indeciso. No es que yo voy a ver si puedo, o sea, no, usted toma una decisión. Y vamos a mirar cómo Dios se indigna y cómo Dios mira a esas personas que no toman las verdaderas decisiones. La Biblia dice en Lucas 9, 23 y 24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese ¿a qué? A sí mismo. ¿Tome qué? Tome su cruz cada día y sígame. Niéguese. La palabra negarse es renunciar literalmente. O sea, usted no puede pensar ya en los sueños suyos para ponerlos por encima de la voluntad de Dios. Ya no puede usted hacerlo. Y eso cuesta lágrimas. Eso no es fácil, hermano, usted decirle: Dios, entonces lo que tú me des. Si tú, Señor, me das la oportunidad de darle estudio a mis hijos, pues si no, y si no, que se queden ahí. Usted tiene que tomar una decisión. ¿Le cree a Dios o no le cree a Dios? ¿Cree que Dios le va a suplir o no cree que le va a suplir? Pero para Dios tenemos que tomar esas decisiones. Y de ahí es que Dios conoce el corazón contrito y ¿qué? Humillado. Por eso es que es tan hermoso Dios, porque Él sabe con qué propósito tú tomaste esa decisión. Él escudriña tu corazón, Él lo lee y sabe que tú le vas a amar, que tú le vas a glorificar, que tú le vas a dar a Dios lo mejor de tu vida. Él sabe y nunca, hermanos, te va a dejar en vergüenza. Lo que tú creías, eso que tú renuncias, eso que tú echas a la basura, ¿sabe qué hace Dios? Así como hizo con Salomón. Salomón no le pidió riquezas, no le pidió plata, no le pidió fama. Solamente le dijo: Señor, dame ¿qué? Sabiduría para guiar a este pueblo. Pero como Salomón no le pidió ninguna otra cosa, el Señor sí sabía qué necesidad tenía Salomón. Y no solamente le dio la sabiduría, sino lo hizo el hombre más rico del mundo, más famoso del mundo en ese tiempo, porque no le pidió eso. Y así sucede. El problema es que nos cuesta, hermanos, tomar decisiones. Nos cuesta ser fieles, nos cuesta ser valientes. Dice la palabra de Dios: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Así que, mi hermano, yo no sé Dios en qué área te está hablando hoy. ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar hoy? Estás luchando desde hace muchos años para tomar una decisión que puede ser: Señor, decido hoy ser verdaderamente fiel a mi esposa, ser verdaderamente fiel a mi esposo, ser un hijo que honra a sus padres. Desde hoy tomo la decisión de honrarlos verdaderamente. Tal vez tengo que tomar la decisión de respaldar la iglesia verdaderamente y no a medias.
Pero hay momentos de tomar decisiones. Tengo que tomar una decisión de renunciar a ese empleo que no le agrada a Dios. Pero es el momento de tomar decisiones. Tú no puedes cavilar entre dos pensamientos. En Primera de Reyes 18:21 dice que Elías le dijo al pueblo, dice, ustedes cavilan entre dos pensamientos. Decidan hoy qué van a hacer, si siguen a Jehová o siguen a los dioses paganos, pero tienen que tomar decisiones. Eso le dijo Elías al pueblo. Y tenemos que ser valientes para tomar decisiones. Pero ¿sabe quién nos da la fortaleza? La palabra de Dios y sus promesas. Porque son las promesas las que te sostienen. Cuando Dios dice, te bendeciré, créale que Dios te va a bendecir. Cuando Dios te dice, te prosperaré, créale que Dios te va a prosperar. Cuando Dios te dice, te voy a cuidar a tus hijos, crea que los vas a cuidar, Dios va a cuidar de tus hijos. Pero usted tiene que creerle a Dios. Creerle a Dios. Pero no tomamos esas decisiones porque somos cobardes. Porque estamos viviendo un tiempo, hermanos, donde la iglesia está cayendo en pesadumbre, en duda y en tibieza espiritual, como lo dice Apocalipsis 3:14. Hay un pasaje que me conmueve mucho cuando lo leo, está en Primera de Crónicas 28:9. Entonces fue el consejo que el rey David le dio a su hijo Salomón, cuando Salomón pronto se convertiría en rey de Israel. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Estoy leyendo una versión. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te ¿qué? Desechará. ¿Para qué? Para siempre. Qué consejo tan hermoso de un padre a un hijo. Cuando ya Salomón estaba David estaba anciano, sabía que sus años en esta tierra ya iban a claudicar, que ya iba a morir, que pronto se cerrarían sus ojos. Toma a su hijo y lo llama, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele que ¿qué? Con corazón ¿qué? Perfecto. Sírvele con corazón perfecto. Mi padre no fue un hombre letrado, pero fue un hombre íntegro. Y en su vocabulario, en su manera de ser, siempre nos enseñaba a ser correctos. Para él, la honorabilidad, la corrección, le tenía tanto valor. Y uno tiene que aprender de sus padres esos valores que le enseñan a uno. Ese era lo que había en el corazón de David. Mi hijo, que le sirva a Dios con corazón perfecto y con ánimo ¿qué? O sea, qué hermoso. Con ánimo voluntario, que nadie lo force, que nadie lo obligue, porque es que el problema es cuando nos obligan, cuando nos sentimos obligados a servir a Dios, cuando nos sentimos obligados a ser fieles en la casa, cuando nos sentimos obligados a dar para el mercado. Es que tengo que dar. No, con ánimo ¿qué? Voluntario. Cuando le nace ¿de dónde? De lo más profundo. Usted no necesita que nadie le diga. Usted no necesita que nadie lo empuje, que nadie le recuerde. Una vez entraba a un almacén de esos grandes aquí, y en la entrada decía: se les recuerda a los deudores morosos que deben de pagar. Tener que recordarle a uno las responsabilidades. Tener que recordarle, oiga, ame a su esposa, respete a su papá, bendiga a la iglesia,
que nos tengan que recordar. No, aquí estaba David hablándole el corazón de su hijo. Sea perfecto, sírvale a Dios, pero voluntariamente, lo que nazca ¿de qué? De su corazón. ¿Para qué? Porque esa es la vida de abundancia, esa es la vida de paz, de alegría. Qué bueno cuando usted le sirve a Dios y no le quedan resentimientos ni dolores, sino usted lo hace con un gozo, con una alegría. No importa cómo fue el esfuerzo, usted lo que le importa es servir. Usted lo que le importa es ver sonreír a su esposa. Usted lo que le interesa es ver a sus hijos bien. A usted le interesa es ver su hogar floreciente. A usted le interesa es dar un buen testimonio, no el proceso por el cual pasa. A veces nos quedamos pensando y llorando, sufriendo el proceso. Es que pagué, es que tuve que hacer aquello. No, las cosas viejas pasaron. Todo tiene un esfuerzo, pero usted se deleita. Y esa persona que se deleita, que lo hace con corazón voluntario, entonces esa persona, hermanos, va a ser una persona bendecida y recompensada. Ese consejo de este padre a su hijo tocó el corazón de Salomón, pero también el corazón ¿de quién? De Dios, porque Dios respaldó la oración de David. Respaldó la oración de David. Qué bueno cuando usted declara palabras sobre su familia de bendición. Mi hijo va a ser bendecido. Señor, bendícelo, declaro bendición sobre él. Tal vez sus hechos ni siquiera, hermanos, es para que él no se ha ganado nada. Tal vez ni derecho tiene, pero la oración del justo puede ¿qué? Mucho. Usted es un intercesor, como lo fue Abraham con su sobrino, para sacarlo de esa tierra donde iba a morir. Entonces, en cierto sentido, David le estaba diciendo a su hijo: ¿es todo o nada? Hijo, es todo o nada lo que tienes que hacer. Y yo le digo a la iglesia hoy: es todo o nada. Entonces, en la lectura que nosotros hacemos con mi esposa, y muchas veces repasamos los mandatos de Dios, lo que Dios nos ha dicho, y a veces le preguntamos: ¿y qué nos falta? ¿Todo o nada? Pero todo es un proceso. Usted no deja todo de un momento a otro. Todo es un proceso. Por eso es que hay personas que dicen: ay, no, yo para pastor no. No se preocupe, que eso es un proceso. Usted va dejando los temores atrás, y un momento determinado usted ya eso se olvida. Alguien le dice: no, que es que se aguantan, pero usted dice: no solamente de pan vive ¿qué? El hombre. Porque eso no es de ya que vengan 2 o 3 aquí. No, así no es, así no hace Dios. Dios lo va llevando a uno, le va mostrando, lo va llevando por el desierto, le va bendiciendo, lo va sustentando y enseñándole el camino. Y a veces con mi esposa: ¿y qué más nos falta dejar? Y nos falta dejar muchas cosas todavía, pero hemos dejado muchas cosas. Nos tocó dejar la familia allá a un lado y echar todo en un camión, y mi mamá, mi papá y mis hermanos, no, ellos se quedan aquí. No se los puede llevar, ellos se quedan aquí, ustedes se van todos y ellos se quedan aquí. ¿A cuánto les costaría eso? Váyase para Bogotá, alguien, no, en un camión. No, yo sin mi mamá no me voy. No, y mi hijo menos, yo no lo dejo por aquí. Conforme la paso bueno con él. Tan buena que es la familia. No, y allá ¿con quién voy a estar? Pues un día tenemos que tomar esas decisiones, y nosotros nos tocó tomar decisiones de esas trascendentales en la vida. Dejar la familia, dejar el empleo, dejar cantidad de cosas, clientes en los diferentes lugares, de clientes de años, para ir a buscar clientes nuevos. Pero toca tomar decisiones en la vida. Si usted quiere ver la gloria de Dios, si usted quiere ver, hermanos, que las bendiciones vengan sobre usted, pero es el momento de tomar esas decisiones, Entonces, muchos siglos después, algunos nos preguntamos:
¿Qué necesitamos? ¿Por qué necesitamos de los escritos del Antiguo Testamento? Si fueron leyes, rituales dadas a Israel. Pero Pablo nos dice que Dios ha preservado el Antiguo Testamento para que aprendamos ¿de quién? De Él. Y mire lo que dice en Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Entonces, cuando usted va a los versículos, ¿por qué Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos? Aprendamos que él dejó toda su parentela. ¿Por qué David le enseña a su hijo a ser eficiente y vigoroso? Todas esas son enseñanzas, y Pablo dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, lo que está escrito en la palabra es para que tú lo aprendas, para que lo pongas en práctica y obedezcas, porque es el principio. Entonces, vamos a considerar algunos de esos versículos. Vamos a mirar Deuteronomio 4:1 al 2. Dice: ahora pues, Israel, escucha los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutéis, a fin de que viváis, entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os ordeno. Ordenanzas, debían de hacerlo, debían de cumplir con todo eso. En Deuteronomio 5:1 dice: entonces Moisés convocó a todo Israel y le dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, para que los aprendáis y los pongáis, ¿por qué? Por obra. Toda la palabra que está escrita es para que nosotros la pongamos por obra, para que ordenemos nuestras vidas. Gloria al Señor. Hay personas, leí algo que me causó impresión. Dice que en el año 136 y 161 después de Cristo, bajo el mandato de Antonio Pío, fue presentado Policarpo de Esmirna, un cristiano de 86 años que llegó a discutir enérgicamente con el procónsul que le juzgaba. Como a pesar de su insistencia el anciano no apostataba de su fe, el procónsul lo amenazó con quemarlo en la hoguera, a lo que Policarpo respondió: me amenazas con fuego que arde por 1 hora, pronto se apagará, porque no conoces aquel fuego del juicio venidero, del eterno suplicio que espera a los impíos. Vemos aquí que este hombre dice que Policarpo tomó una decisión: no callarse, predicar aún ateniéndose a las consecuencias. Entonces el otro dijo: pues sigue hablando de Dios y lo paso por la hoguera, o sea, lo quemaban vivo. Y lo que a él respondió, dijo: pues esa hoguera que está preparando, en 1 hora me quemo y ya se acabó, pero queda un juicio venidero y eterno para los impíos, o sea, para él. Y dice al final que lo quemaron, él fue quemado vivo. Decisiones en la vida que tomó un día, decisiones trascendentales. Por eso es que la palabra de Dios, hermanos, es tan hermosa. Y a Dios no le gustan las cosas a medias. A veces le damos a Dios el 20%.
el 30, el 40 de nuestra vida. ¿Y cómo nos mira Dios? Nos mira con tristeza de ver lo pocos que somos para Él, tanta incredulidad que hay en nuestras vidas. Cuando Jesús predicó, se encontró en el camino con varias personas, y hoy voy a hablarles de 3 conversaciones. Están en Mateo, están en Lucas 9, 58, 57, 58, 59, 60 y 61. Hay 3 personajes, 3 conversaciones que tuvo Jesús. En Mateo 9, 57 y 58 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. Ese mismo versículo usted lo encuentra en Mateo 8, 19. Y en Mateo 8, 19 dice: vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Un escriba salió, o sea, un doctor de la ley, y le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Ustedes saben, hermanos, que muchos tomamos decisiones por emociones, sin medir las consecuencias. Es tan fácil decir desde hoy en adelante. Esas personas que dicen desde hoy en adelante, sin pasar muchas veces. Hay veces, y la mayoría de las veces, antes de tomar una decisión de esas, le tenemos que decir al Señor: antes perfeccióname, pásame por el molino, pásame por tus manos, Señor, que tú eres el alfarero, para poder yo cumplir la misión. Enséñame, guíame antes de tomar esa decisión, prepárame para tomar la decisión. Por eso la preparación es muy importante. Hoy, Señor, está hablando en nuestros corazones para que empecemos a prepararnos. Y cuando usted se empieza a preparar para tomar una decisión, usted dice: Señor, dame el gozo, dame la paz, dame la alegría, dame la tranquilidad, dame la fe, porque voy pronto a tomar una decisión trascendental en mi vida. Señor, muéstrame. Aquí este hombre, imagínese un escriba, de los que estaban cómodos ahí, se llenó de emoción en el momento que Jesús predicó: te seguiré donde vayas. Mira lo que le dijo Jesús: las zorras tienen ¿qué? Guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde ¿qué? Recostar su cabeza. Entonces, este deseaba seguir a Jesús por sus emociones, pero no tenía en cuenta que el Señor no tenía dónde dormir, no tenía dónde reposar. No había calculado este hombre las consecuencias de seguir a Jesús. Por eso es que el camino del Señor es un proceso, pero hay muchos que llevan 20 años en el proceso, cuando el proceso, hermanos, no se debe demorar más de un mes, un año, 2 años. Está bien uno para tomar decisiones, pero uno tiene que tomar las decisiones rápido. Ustedes saben cuánto me tocó tomar decisiones a mí cuando me casé. 1 año. Yo le propuse matrimonio a mi esposa y al año nos casamos. Pero cuando yo ya estaba casado, ya había tomado yo una decisión: no volver al mundo. Señor, tomo una decisión. Pero en ese tiempo en que me evangelizaron y pude empezar, fue 1 año, yo luchaba y dije: porque cuando tenga que llegar al matrimonio, ya se acabó el mundo para mí. Y fueron ataques terribles que llegaban a mi vida, a mi casa. Los demonios venían en manada para arrastrarme y sacarme. Venían los compañeros a sacarme del lugar donde trabajábamos. Me acuerdo que Berta los miraba nomás, y la cara que les hacía, con eso ya los espantaba. Los sacaba corriendo. Ay, está brava su esposa, ¿no? Entonces los decían: pues tomémonos una allá al frente que ella no ve. Y ella con los 4 ojos mirándome ahí.
A ver, ¿yo para dónde cogía? Yo ya sabía que tenía que quedarme ahí. Pero al principio me costaba, porque estaba en una lucha entre la carne y el espíritu. Pero así fue, que fue un proceso hasta que me di de cuenta que esas personas que venían a llevarme habían sido mis peores enemigos, porque eran quienes estaban destruyendo, siendo instrumentos del diablo para destruir mi alma, mi vida. Y es un proceso, pero hay un momento en que usted tiene que tomar una decisión en la vida. ¿Le sigue a Dios o no le sigue a Dios? ¿Es obediente o no es obediente? ¿Es fiel a Dios o no es fiel a Dios? Dice la palabra de Dios que este hombre quería seguir a Jesús, pero era un emocionalista. Hermanos, de emocionalistas sí que tenemos, ¿no? Somos más emocionales. Levante la mano los hermanos, todos, a los 8 días, 1 de los 20, 1, 2 de los otros. Hermano, acabo de enterrar, como decía la parábola. No, es que los invitados no están, no es que mi padre, no es que el empleo, no es que me enfermé, no es que, y todo el mundo saca excusas. Porque somos así. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque somos emocionalistas. Aquí el Señor le estaba diciendo a él, no, ni se atreva usted a seguirme. Usted no sabe lo que le está pidiendo. Sígueme, no. Primero arrepiéntase. Primero conviértase. Primero camine conmigo un tiempo y vuelva hacia la casa nuevamente. Pero irse conmigo de una vez no va a poder, porque usted no sabe a dónde voy. El segundo está en Lucas 9, 59 y 60. Y dijo otro, mire aquí, ya fue Jesús quien le dijo al hombre, sígueme. Él le dijo, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. El escriba le dijo primero, Señor, te seguiré. Aquí el Señor se encuentra con otro, pero ya el Señor Jesús le dijo a este, puso los ojos en él y le dijo, sígueme. ¿Y saben qué? Hoy el Señor te está con sus ojos puestos en usted, en ti, y te está diciendo, sígueme. Mire lo que él le respondió, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Oiga, uno de los obstáculos se llama la familia para seguir a Dios. No, mi padre, no. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué había en este seguidor? Si el Señor le dijo a él, sígame, y al escriba le dijo, ni se atreva a seguirme, se entiende que este era un discípulo ¿de quién? De Jesús, que ya tenía conocimiento, y le dijo, sígueme. Y él que dijo, no, vea, cuando tenemos que afrontar la responsabilidad, cuando tenemos que tomar la decisión, sacamos miles de excusas. Deja que primero vaya y entierre a mi padre. Yo me puse a mirar y ellos tenían que pasar de un lugar a otro lugar muy distante, y para venir nuevamente a la familia era casi imposible en esos tiempos. Él no podía dejar la familia. Esa era una excusa, porque Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ya no había nada que hacer con el papá, déjelo que lo entierre. No pudo hacer nada en vida, ya que puede hacer más. Entonces, hermanos, aquí vemos las excusas. Deja que primero. ¿Cuántos están esperando primero cuando tenga un empleo? Primero cuando disfrute del mundo. Primero cuando pasen los años. Estoy muy joven. Otro dirá, no, es que ya soy muy viejo yo para servirle a Dios. Entonces 10,000 excusas. No es que aquello, no es que lo otro. Siempre sacamos excusas. Entonces este fue un sentimental, muy sentimental. Priorizó su familia, el difunto. Ahora, lo que él pedía no era malo, pero el inconveniente está en que en ese momento exacto de la historia el Señor estaba ahí para cruzar el mar de Galilea,
Y el hombre demuestra que no puede despegar su corazón de su familia. Y eso es incorrecto para un discípulo de Dios. Un discípulo de Dios, un servidor que todavía tenga en la mitad de su corazón, en lo más alto de su corazón, su familia y no a Dios, no es un discípulo. Porque el primer lugar debe ser ¿para quién? Para Dios. Y luego la familia. Y eso no quiere decir abandonar a la familia o descuidarla, no. Es sacarla de su corazón y darle lugar a Cristo en su corazón, primero que todo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Dice Mateo 10:37: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno ¿de qué? De mí. ¿Cuántos aman a sus hijos? Oh, no le dé miedo, diga amén. Yo también los amo. Todos amamos a nuestros hijos. Ahora la pregunta: ¿cuántos aman más a sus hijos que al Señor? No, yo por mi hijo doy la vida. Usted ve a su hijo que un carro lo va a tirar, usted se hace levantar de ese carro con tal de salvar ¿a quién? A su hijo, porque esa es la esencia de uno como padre. Pero ¿cuántos ven un alma perdida y tarde o noche? No, yo tengo que ir a hablarle de Dios a esa persona, no importa que tenga que pagar transporte, yo voy, porque eso es amar al prójimo. A veces somos también emocionalistas y no somos sinceros, decimos que amamos a Dios, pero mire lo que dice la Biblia: el que ama a un padre o madre más que a mí, no es digno ¿de quién? De mí. No es digno significa que la bendición de Dios no te va a alcanzar. Eso es muy duro, eso es fuerte. A mí me tocó vivirlo. Yo llegaba donde mi papá cuando él vivía. Al principio me abrazaba, él muy detallista y todo, pero yo tenía que esperar para hablarle de Dios. Cuando yo iba a orar, iba a leer la palabra, él cambiaba el semblante y hacía mala cara y se escondía por allá. Pero yo no podía callarme por tenerlo contento. Yo sabía que meses que no lo había visto, 1 año, 2 años, y que yo no podía llegar, no, aquí no le voy a hablar de descontar que mi papá no se ponga bravo, voy a darle un detalle, la comida. Yo tenía que hablarle de Dios. Pero cuando yo le hablaba de Dios, él cambiaba el semblante, no le gustaba porque era un poco religioso y él se le veía de una vez que estaba de mal genio. Pero yo no podía callarme, yo tenía que hablarle: papá, Dios te ama, venga, oro. Y él se cambiaba totalmente. Y tenemos que hacer eso. Hay personas que no les gusta negociar la relación con Dios. ¿Y usted le sirve a Dios o no le sirve? Todo o nada con la familia. Pero hay personas que anteponen la familia por encima de Dios. No, mi mamá, no, de pronto le da un infarto si sabe que yo voy a la iglesia. Reprenda al diablo, porque eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Eso es el enemigo. No, es que me va a desheredar y esa casa tan buena que está allá, pierdo yo mi herencia. No, tenemos una herencia mejor. ¿A dónde? En el reino de los cielos. El que ama a mamá, padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hijo más que a mí, no es digno de mí. No significa que no los debes de amar, ámalos, pero sobre ese amor ama más ¿a quién? A Dios. Si usted ama a su hijo, tiene que amar mucho más a Dios, mucho más a Dios. Pero qué poco amor a veces le ofrecemos a Dios, qué poco amor. Dice la palabra de Dios: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces miramos, hermanos, que el Señor quiere que nosotros le adoremos, le glorifiquemos y le exaltemos. Y yo quiero llevarlo a un pasaje, a Apocalipsis 3:14.
Apocalipsis 3:14. Es el mensaje a la última de las iglesias, de las 7 iglesias en Asia, la iglesia de la Odisea. Dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ¿qué? Frío ni caliente. Ojalá fueses ¿qué? Frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré ¿de dónde? De mi boca. El mensaje de las 7, esta es la única iglesia, la que no tiene ninguna virtud, ninguna cualidad. Toda la exhortación, el 100% de la exhortación viene para la iglesia de la Odisea, diferente a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel. Una iglesia fiel. Y si usted compara las dos, la otra le dice el Señor, escribe el ángel de la iglesia, está en 3:7. Esto dice santo y verdadero el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, lo cual nadie puede entrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado que mi nombre. He aquí yo traigo de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he ¿qué? Amado. ¿Cómo amaba el Señor a esta iglesia? Y varios predicadores y estudiosos de la Biblia dicen que la iglesia de la Odisea es la iglesia que se está viendo en los postreros tiempos. Es la iglesia indiferente. Es la iglesia indecisa. Es la iglesia que no es fría, pero tampoco es ¿qué? Caliente. Término ¿qué? Medio. Entonces, cristianos medios los hay por montón en todas partes. Yo espero que usted no sea de esos. Yo espero que usted sea de esos cristianos fervientes, porque dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. ¿Qué significa frío ni caliente? No está en el mundo, pero tampoco ¿qué? Es un verdadero cristiano. O sea, término medio. No, él ya no toma, no está en el mundo. Él ya no fornica, no, ya no está por allá. En los bares tampoco la pasa esa persona. Pero en la iglesia tampoco sirve. Pero en la iglesia no, por ahí voy de vez en cuando, pero yo no me comprometo con la iglesia. ¿En qué término está? Tibio. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre ese tibio? Dice: yo conozco, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de dónde? O sea, hermanos, que esa persona, hermanos, es repudiada por el Señor, no le sirve, porque para Dios es todo o nada. Todo o nada. No podemos quedarnos en un término medio. Yo no puedo quedarme en un término medio, porque cuando el Señor venga por su iglesia, solamente la iglesia que esté ardiente, que esté con el fuego del Espíritu Santo, esa es la iglesia que será arrebatada. Por eso dice: te vomitaré de mi boca. O sea, para esa clase de iglesia no hay bendición, no hay recompensa. Esa clase de iglesia lleva un evangelio tan tibio que lo único que se le es una carga encima. Hay muchos: no, es que no sé ni qué soy, si cristiano o no cristiano, no entiende. Entra un espíritu de confusión y no puede caminar. Ojalá fueses, dice la palabra, tibio, frío o caliente, porque los tibios, dice, te vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios.
Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y ninguna cosa tengo que necesidad. O sea, esa persona tibia se sostiene de sus fuerzas. No vive por fe, es de su trabajo, es de su intelecto, es de su manera de ser, de eso se sostiene. O sea, como, visto, hago todo y no, con Dios o sin Dios. O sea, esa persona no depende de quién, de Dios. No tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres qué? Un desventurado. ¿Y qué más dice? Miserable, pobre, ciego y qué? Desnudo. Pobre, ciego, desnudo, miserable, desventurado. Esas son las características de una persona que no toma decisiones, que es tibio. No es una persona que toma decisiones jamás. No es, a veces es buen esposo, a veces no es buen esposo. Todo lo hace de acuerdo a sus emociones. Entonces la iglesia, hermanos, a pesar del estado en que se encuentra, a pesar de que la iglesia de hoy en día se parezca a la de Filadelfia en muchos casos, esta iglesia todavía tiene esperanza. ¿Cuánto lo creen? Tiene esperanza. Aún hay esperanza para nosotros, hermanos. Aún hay esperanza de poder decirle a Dios, te entrego todo. Hay que entregarle todo a Dios y no le dé miedo servirle a Dios de todo corazón, entregarle todo a Él. En lo que tengas que servirle, diga, Señor, todo para ti. Si le entregó sus hijos, entrégueselos todos. Si decidió vivir en su hogar, en su casa, ser una casa de oración, 100% todo. Aquí fluye y se siente la presencia de Dios. Es todo, es dar testimonio de pies a cabeza, por dentro y por fuera. Todo para Dios, no por partes. No le puedes dar a Dios el 50% nada más y el otro 50% para el mundo, para tus placeres, para tus necesidades. Por eso póngase de pie y dígale, Señor, yo necesito de ti. Señor, tú me dices hoy que te siga. Tú me dices hoy que te sirva. Tú me dices hoy, Señor, que medite en mi condición como cristiano, como esposo, como hijo, como ciudadano, como miembro de la iglesia, en qué situación estoy, Señor. Pero, Señor, quita las vendas de mis ojos. Hazme entender y comprender los procesos que tengo que pasar. Que pueda, Señor, aumentar mi fe. Pero dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor, que tu palabra sea mi aliciente. Porque tu palabra dice, tú das fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Tal vez el enemigo ha golpeado a muchos. Tal vez las adversidades, los tropiezos de este mundo han apagado el fuego en tu corazón. Tal vez estás lleno de dudas hoy. Tal vez no sabes a dónde ir, a dónde correr. El Señor dice, venid a mí, los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Despojémonos de todo peso de pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Señor, no queremos ser indiferentes. Señor, aviva el fuego en mi corazón. Quiero amarte. Como lo dice tu palabra, que yo debo amarte de todo corazón. Yo debo amarte con todas mis fuerzas. Es el principal mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Que nuestra descendencia sea una descendencia que ame por encima de todas las cosas al Dios vivo. No nos dejes a la deriva, Padre. Quita de nosotros la duda, los temores. Cuántas cosas, Señor, dependen de ti. Todo depende
de ti para mí, Señor. Enséñame a ser un dependiente 100% de ti y no de mis fuerzas, no de mi intelecto, no de mi sabiduría. Quita de mí el orgullo. Dígale al Señor, quita de mí la prepotencia, quita de mí la altivez. Pero Señor, a medias no puedo seguirte, porque tu palabra, Dios mío, es muy clara, que a los tibios los vomitarás de tu boca. Señor, gracias. ¿Cuántos querían seguir a Jesús en el ministerio? ¿Cuántos querían ir con Él para poder visualizar y contemplar los milagros? Pero Jesús les decía: las zorras tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Cuántos desean la bendición? ¿Cuántos desean que la bendición los persiga? ¿Cuántos quieren que las ventanas de los cielos se abran? ¿Cuántos quieren tener un mejor empleo? ¿Cuántos quieren tener un hogar feliz? Pero no reconocen a Dios, pero no buscan a Dios. Y la palabra de Dios dice: apartados de mí, nada podéis hacer. Señor, te doy muchas gracias, porque todo está escrito ya. No hay nada que agregarle a la palabra, y la palabra es tan fiel. Señor, no queremos ser Odisea, no queremos ser esta iglesia. Queremos ser una Filadelfia. Queremos ser una iglesia a la que tú ames. Queremos ser una iglesia que pelee la batalla. Queremos ser una iglesia, Dios mío, que reprenda, que resista al diablo. Queremos ser una iglesia donde el fuego del Espíritu Santo se mueve, donde la obediencia sea la característica, el amor por las almas, el temor a Dios en nuestros corazones. Dígale a Dios: gracias porque yo soy esa iglesia. Gracias porque yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Dígale al Señor: perdón por mis pecados. Quita de mí lo impuro y lo sucio, lo vil y lo vergonzoso, para parecerme cada día más a Cristo. Que Cristo se forme en mi corazón. Levántale sus manos y alábalo y dígale: Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad, porque a pesar de que la palabra es fuerte, tú me consuelas hoy, porque tú dices en tu palabra que el que viene a ti tú no lo echas fuera. El que viene a ti tú lo recibes, porque tú no viniste a condenar al hombre, tú viniste a salvarlo, tú viniste a rescatarlo, a dar vida y vida en abundancia. Gracias por esa vida de abundancia que tienes para mí, porque aquí tu palabra nos habla hoy que David entregó a su hijo a Dios, pero no solamente entregó a su hijo a Dios, sino que le recomendó que le sirviera con ánimo voluntario. Que lo que hagamos para Dios sea voluntariamente y lleno de amor, porque eso es lo que trae recompensa. Aparta de nosotros malas amistades, apártanos del camino ancho, quita las piedras de tropiezo, Señor. Ayúdanos para quitar toda piedra de tropiezo imposibles, toda distracción que nos esté impidiendo seguir a Dios como lo dice su palabra. Espíritu de Dios, gracias. Gracias por esta mañana. Denle un aplauso al Señor fuerte. Gloria al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Gloria a Dios. Puede ponerse cómodo, mi hermano. Estamos conectados como familia de Dios. Únete a nosotros y experimenta su amor. No te pierdas nada, cada día es especial. Síguenos y verás la gloria de Dios brillar. Conéctate con nosotros, comparte la alegría. Búscanos en nuestras redes sociales y edifica tu vida. Escanea el código
nuestros corazones. En esta gran comunidad somos iglesia, restauración y poder.